Casi toda la tecnología actual del planeta debe su origen a inventos con un único propósito: la guerra. La innovación militar está siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos. Y casi la mayoría de las armas letales de hoy tienen sus orígenes en inventos de la antigüedad. Esta es la historia de las máquinas mortales del mundo antiguo. La muerte en el mundo antiguo era una realidad cotidiana. Los antiguos tenían una idea de la muerte muy diferente a la nuestra. Nos gusta pensar que vamos a envejecer cómodamente hasta que muramos, mientras que para la gente de antaño, la muerte estaba a la vuelta de la esquina. En un mundo donde la muerte era una realidad cotidiana, las máquinas diseñadas para matar se hicieron cada vez más sofisticadas, como hornos que asaban vivas a sus víctimas. En el mundo antiguo circulaban muchas historias sobre la tortura. La gente oía hablar horrorizada de la creación de esas nuevas y horribles torturas. Macabras máquinas para decapitar que acababan con la vida en un instante. Entre las más grandes máquinas móviles jamás construidas en la historia, había apocalípticos rascacielos que tenía potencial para extinguir cientos de vidas en cuestión de minutos. Las antiguas máquinas de muerte han dejado su legado de horror en campos y valles hasta nuestros días. Si podían atravesar la armadura, podían clavarse en la carne, podían clavarse en los caballos. Obsesionado por inventar formas de infligir dolor y daño, el hombre ha impulsado a sus ingenieros en este campo más que en cualquier otra área. El desarrollo tecnológico en aquellos días era muy similar a lo que es hoy. Continuamente se investigaba y se construían armas útiles para los ejércitos. Hoy el equipo de descubrimientos antiguos están investigando la historia de las máquinas mortales. En los monasterios de las regiones más remotas de China, los monjes estuvieron miles de años desarrollando algunas de las máquinas para matar más sofisticadas de la historia. Pero su andadura empezó con la más sencilla. Es algo que la mayoría de la gente tiene y, sin embargo, pocos saben cómo utilizar su letal potencial: la mano humana. Si te ves en la necesidad de defenderte, tienes un 98% de posibilidades de ser desarmado, por lo tanto es más útil el uso de técnicas sin armas. Si te cogen por sorpresa, siempre tienes las manos. Ian Armstrong ha dedicado toda su vida a las artes marciales Shaolin. Es uno de los pocos occidentales que ha sido entrenado en China. Pero hasta la aplicación de la ingeniería metalúrgica, los luchadores de Kung Fu y los asesinos de la antigua China no maximizaron su potencial para matar. En China, solo hay que remontarse a la década de 1950, cuando el bandolerismo todavía existía. La mayoría de bandidos utilizaban el tipo de armas que vemos aquí. Si alguien te atacaba con una de estas cosas, tenías que ir bien armado o estabas en gran desventaja. Un arma pesada como esta era muy eficaz contra un oponente armado. Aunque llevara un casco de metal, probablemente esto lo atravesaría. Y en caso de que no lo atravesara, podría aplastarle el cráneo o romperle el cuello. La avanzada tecnología de las armas de Kung Fu se hizo más compleja, tanto que muchos creen que ni siquiera existieron. Lo que tengo aquí es mi interpretación de un extraño y misterioso dispositivo chino. Ahora se le llama la guillotina voladora. El nombre original en chino era la derramadora de sangre. Estaba pensado como dispositivo de decapitación. Solo tenemos algunas vagas referencias sobre este artilugio procedentes de fuentes japonesas y al parecer era utilizado por un cuerpo de élite de asesinos. Tiene aspecto de platillo volante y está compuesto de varias partes. El disco superior está suelto y está unido a la parte inferior por una lámina de tejido. La idea era lanzarlo o colocarlo sobre la cabeza de la víctima. Esta parte caía por su propio peso y quedaba sujeta por la tela. El anillo inferior quedaba más o menos bajo la barbilla de la víctima, alrededor del cuello. El asesino tenía que estar a cierta distancia, tal vez a 9 o 10 metros. Tenía la cuerda en la mano y, tirando con fuerza, se activaban las cuchillas. Podemos imaginar que, dada la tecnología de las cuchillas chinas y japonesas de esa época, debían de ser muy sofisticadas e increíblemente afiladas, así que, en teoría, esto separaba la cabeza del cuerpo.
Mike Paul, luchador de Kung Fu, se ha estado entrenando durante 12 años en el arte de las armas de ataque de largo alcance. Es experto en armas como el látigo de cadenas y el martillo meteoro, un cordón de seda de 2,40 metros con una bola de acero de 1 kilo en un extremo. Los monjes vivían dedicados al kung fu y practicaban con esto entre 5 y 6 horas al día. Seguramente podían darle a un pájaro pequeño posado en un árbol. En manos adecuadas, esta sencilla tecnología se convierte en un artilugio letal para matar. Pero por su complicado funcionamiento, ¿era realmente letal la guillotina voladora? La idea detrás de esto era hacer volar la guillotina. Si había suerte, aterrizaba en la cabeza y con un buen tirón, decapitaba a la víctima. Yo no creo que puedas acercarte a alguien y sorprenderlo con esto. Estoy seguro de que para utilizarla había que acercarse sigilosamente escondido entre los matorrales, subirse a un árbol y dejarla caer sobre la cabeza, no lanzarla. Subirse a un árbol y dejar caer la guillotina en la cabeza, y luego bajarse para tirar y decapitar. La demostración de Mike ha constatado que el arma podría haber sido utilizada para matar. Sin embargo, también ha dejado claro que el dispositivo no era práctico, excepto en situaciones muy específicas. Pero el maestro de Kung Fu, Ian Armstrong, cree que la naturaleza mítica, misteriosa y excesivamente complicada de la máquina es lo que le daba su poder. El éxito de la guillotina voladora viene del hecho de que era un misterio. Nadie había visto ninguna. Para crear terror era necesario ese halo de desconocimiento. Corría el rumor de que había asesinos con guillotinas voladoras cortando la cabeza de la gente. Si se encontraba un cadáver sin cabeza, se deducía que alguien había usado una guillotina voladora, y así se creaba un arma de terror. En cierto modo, como arma de terror, tendría un inmenso efecto psicológico. La sola idea de estar cerca de esas cosas pondría nerviosa a la gente. La amenaza de dolor y muerte puede ser tan poderosa como un arma que cause bajas. El hecho de que la gente hablara de ellas era muy importante. Los antiguos difundían continuamente fantásticos rumores de dolor y sufrimiento. Había un gobernante en particular que acostumbraba a untar a sus enemigos con mantequilla. Los ataba en un barco y luego los enviaba mar adentro. Las moscas acudían y ponían huevos en sus cuerpos, y los pobres hombres eran devorados vivos por los gusanos y las moscas. El rey griego Falaris gobernó en el siglo VI a.C. Ordenó la construcción de un aparato de tortura diseñado no solo como eficiente máquina de ejecución, sino también como arma de terror. El toro era algo que convirtió la tortura en una forma de arte, y se cree que el tirano encargó a un inventor que construyera un toro de metal. En el toro se metían 6, 7, 8, 9 o 10 enemigos. El toro se calentaba por debajo. Por supuesto, los hombres quedaban atrapados en el interior, y en realidad era un horno con forma de toro. Se cuenta que la multitud se reunía alrededor para oír los gritos de los hombres que estaban dentro, que se cocían lentamente hasta morir. Lo que le daba su terrible sofisticación eran unos tubos que hacían que los gemidos de los hombres al morir sonaran como los bramidos de un toro. Era como convertir la muerte en una horrible representación, en una obra teatral. Igual que la guillotina voladora, el toro era tan famoso como eficaz. El potencial de terror de máquinas como esas se basaba en el misterio que las rodeaba y en su uso. Pero había otro sistema de armas del mundo antiguo que estaba envuelto en el misterio. Los secretos del fuego griego se han perdido en el tiempo. El equipo de descubrimientos antiguos está investigando esta antigua arma secreta. Esto es un lanzallamas de fuego griego que no se había utilizado en más de 500 años. Pero esta noche, Richard Whitley desatará toda la potencia de esta arma letal.
Las máquinas de muerte solían estar rodeadas por mitos, fábulas y la propaganda extendida por el inventor para aterrorizar a sus enemigos. Hoy, las armas más valiosas de los ejércitos son altamente clasificadas. Sin embargo, hace unos 1000 años, había un secreto militar más explosivo que cualquiera de los que se custodian ahora en el Pentágono. Un arma tan secreta que sus inventores se llevaron sus misterios a la tumba. Los bizantinos se aseguraron de que no fuera de dominio público. No querían que este material se utilizara contra ellos. El arma estaba controlada por los emperadores bizantinos, la superpotencia del Mediterráneo durante todo el primer milenio. Y la utilizaron como un arma secreta cuya tecnología se perdió. Fue uno de los grandes misterios del mundo durante 1000 años. El Imperio Bizantino prendía fuego a todos los barcos de guerra que intentaban tomar Constantinopla. Fragmentos de mensajes y textos antiguos que datan del siglo VII cuentan terribles historias sobre un compuesto químico conocido como fuego griego. Todavía no sabemos qué es el fuego griego, pero sí sabemos que aterrorizó a búlgaros, rusos, árabes y turcos durante 1000 años. Era uno de los mayores sistemas armamentísticos de la historia de la guerra, porque nadie tenía acceso al secreto, nadie tenía una contraarma y siguió utilizándose en la era de la pólvora. El fuego griego se podía utilizar en una gama de sistemas de armas. El agente podía ser usado como combustible para lanzallamas o incluso en las antiguas granadas incendiarias. Sin embargo, los secretos para hacer la sustancia han estado perdidos durante siglos. Revisando manuscritos bizantinos olvidados, el constructor de maquetas Richard Whitley está descifrando la receta oculta del fuego griego. Hay muchas recetas diferentes y podría ser cualquiera, pero algunas son demasiado viscosas y pesadas para ser usadas en cualquier clase de arma. Se necesita una gran presión y fuerza para proyectar un líquido espeso a través del aire. Y por eso tenemos la teoría de que debían usar algún tipo de nafta, que es una sustancia natural, con una inflamabilidad similar a la del petróleo de nuestro tiempo. Como granada, habría sido utilizada como hoy en artefactos explosivos lanzados por un soldado sobre un grupo de enemigos. A lo largo del siglo XX, la granada ha sido una de las principales armas de choque de las tropas de infantería. Pero en realidad, algunas de las primeras granadas se fabricaron hace más de 1000 años. Probablemente se remontan a la época bizantina, si no antes, y los materiales inflamables se introducían en recipientes. Las granadas contenían fuego griego. El componente principal era la nafta. La nafta es un producto químico orgánico natural de la misma familia que el petróleo. La nafta que usaban era un agente incendiario muy pegajoso, que se adhería a la ropa, a las armas, a las armaduras y a casi cualquier cosa con la que entrara en contacto, y era muy difícil de apagar. El dispositivo se convirtió en un arma de terror. Las granadas eran de cerámica y se rompían fácilmente con el impacto, provocando la explosión del letal contenido entre las tropas enemigas, sus armas y su equipo. Creo que es bastante fácil imaginar a la gente en llamas, los gritos de la gente que se quemaba, su piel en llamas. Debió ser un arma devastadora. Por primera vez en siglos, Richard va a probar una maqueta. Está llena en 2/3 para que tenga un poco de oxígeno y se inflame cuando caiga. Miles de granadas incendiarias de nafta debían provocar el pánico en el campo de batalla. Si de repente se lanzaban a la vez miles contra el enemigo, el efecto debía ser devastador. Pero nada podía preparar a las tropas enemigas para la definitiva y letal máquina de fuego griego. Los relatos antiguos hablan de una superarma naval capaz de incendiar hasta el aire. Hay evidencias de que hace 1000 años existía un arma que disparaba fuego griego usando la tecnología del lanzallamas. Richard Whitley cree haber descubierto los secretos de su diseño.
El dispositivo que tengo aquí es muy similar a una bomba de succión de 2 cilindros, que fue inventada por Herón de Alejandría. El depósito de esta reconstrucción está situado detrás y le caben entre 10 y 12 litros. Tiene una tapa para protegerlo de las chispas que puedan producirse durante la ignición. Richard ha diseñado el modelo con precisión militar. Las tuberías deben resistir presiones de 7 kilos por centímetro cuadrado. Richard pondrá en funcionamiento las 2 bombas accionando el mango, exactamente como lo habrían hecho los antiguos artilleros de infantería de marina. Esto lleva el fuego griego al interior del sistema. Pasa a través de estas 2 tuberías y sube por este tubo, hasta llegar a esta pieza que gira para poder disparar al objetivo deseado. El chorro sale por esta boquilla y entonces el combustible se enciende. Richard comprueba 2 veces cada centímetro. Manejará un arma con la misma cantidad de agentes inflamables que las latas de napalm usadas en la guerra del Vietnam, y estarán en llamas. Hemos instalado un tanque de agua. Vamos a situar un blanco de madera que representará el costado de un barco. Esperamos que la llama que proyecte este dispositivo sea de entre 6 y 9 metros. Sin embargo, es una estimación. Nadie ha manejado un lanzallamas de fuego griego desde hace más de 500 años. Después de horas de controles de seguridad, ha llegado el momento de poner a prueba la máquina del fuego griego. Este es el experimento más peligroso que Richard ha llevado a cabo. Richard confía su seguridad a la sabiduría de los ingenieros de la antigua Bizancio. Exactamente igual que los modernos lanzallamas, la máquina tiene una antorcha encendida delante de la boquilla. Esta llama es la que enciende el agente inflamable cuando se dispara hacia el enemigo. Ahora Richard va a poner a prueba sus meses de cuidadosa planificación. La réplica que Richard ha hecho de una máquina de fuego griego tiene un éxito impresionante. Un infierno rugiente llega a más de 6 metros e incendia el costado del barco y lo consume con llamas a más de 425 grados centígrados. Ha sido increíble. Desde donde yo estaba ha sido totalmente devastador. Habría sido aún más espectacular viéndolo venir directamente hacia ti. A bordo había materiales inflamables y la madera prendía enseguida. Creo que con esta demostración podemos entender por qué en el mundo antiguo la gente se aterrorizaba ante estas armas. El fuego griego era tan potente que seguía ardiendo bajo el agua. Más de un milenio después de que fuera descubierto el fuego griego, el equipo de descubrimientos antiguos ha demostrado que los bizantinos tenían un aparato que les daba un impresionante poder armamentístico. Cualquier soldado que haya luchado en un campo de batalla moderno respeta y teme los ingenios que pueden matar a distancia. Sorprendentemente, lo que podríamos considerar como un arma moderna fue inventada hace cerca de 1000 años en China. Ningún arma ha causado más devastación y controversias en la guerra que esta. Fue inventada en el mundo antiguo y su uso se ha mantenido sin cambios desde hace siglos. La mina terrestre. Los aparatos creados a lo largo de la historia para causar muerte están entre los inventos más sofisticados de todos los tiempos. Hay un invento que ha aterrorizado a soldados y civiles durante siglos. Hoy, el arma todavía tiene el poder de causar controversia porque no elige a sus víctimas. El arma ha mutilado y matado indiscriminadamente durante cientos de años. Ese arma es la mina. Hay 2 tipos de minas terrestres. Una de ellas se usa contra vehículos, la otra, históricamente, contra personas. Una mina se compone principalmente de una carga y un detonador, que puede ser accionado por la víctima o por un operador, y tiene efecto de fragmentación.
Muchas personas están familiarizadas con las imágenes y los relatos de las infames minas Claymore de la guerra de Vietnam. Contiene bolas de rodamientos en la parte delantera y una alta carga explosiva en la parte trasera. Cuando se detonaba la alta carga explosiva, se proyectaban las bolas a una velocidad muy alta. Eran letales para cualquier cosa que estuviera delante. Las Claymore mataron a miles de soldados norteamericanos y vietnamitas y civiles. Para descubrir de primera mano su potencial para matar, el equipo de descubrimientos antiguos va a probar las Claymore. Han colocado un maniquí con la armadura y casco estándar de los soldados. Una vez situada la mina, el equipo retira sus vehículos y al personal a una distancia segura. Están a punto de presenciar lo que muchos no sobrevivieron para contar. El equipo ya puede analizar los daños. En los lugares en los que se ha roto la ropa, se puede ver por dónde han penetrado y salido los fragmentos. Las marcas de salida están aquí detrás. Si miramos en el interior del torso, si observamos las roturas de la chaqueta, vemos las marcas de entrada que han penetrado a través de la tela y en el torso. El médico Paul Clark ha estudiado las mortales heridas. La parte superior del casco ha parado un impacto oblicuo y las bolas no han penetrado en el casco. Sin embargo, una se le ha clavado en la mejilla, le ha atravesado el cráneo y ha salido por la parte de atrás. Incluso ha salido a través del casco de acero. Así que probablemente lo habría matado. Pero hay pruebas de que había minas miles de años antes de la guerra de Vietnam. Cuando se habla de minas terrestres, la gente piensa automáticamente en el siglo XX y posiblemente en el XIX, pero creemos que el manual chino de explosivos fue escrito en la década de 1380 y ya describe dispositivos muy sofisticados. Richard Winley ha creado un modelo de esta antigua máquina de muerte. Arrojaban bolas de hierro fundido selladas con un tapón de madera. Las llenaban de pólvora y posiblemente añadían algún material de fragmentación. Y la idea era que como el hierro fundido es un material muy frágil y revienta, se hacía pedazos. Estas piezas muy calientes de hierro fundido llegaban a enormes distancias y causaban estragos en cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Y no solo eso, sino que además la explosión era enorme. Las Claymore se pueden activar de dos maneras: por la acción de una persona que las pise o porque un soldado active la mina. Las minas chinas se basaban en la misma idea. En el manual de manejo de explosivos también se menciona un dispositivo de disparo a distancia. Funciona mediante un peso, como vemos aquí, y con un dispositivo de activación que puede ser simplemente un alambre, o puede estar conectado a un eje que gira cuando alguien pisa la tabla y tira de la cuerda. Los textos chinos nos aclaran exactamente cómo se utilizaban. Parece ser que lo que se hacía era abrir un hoyo y enterrarlas. Luego se extendía el alambre paralelo al suelo, probablemente tapado con tierra, hojas y cosas así, para que no se viera. Cuando el cable se activaba, liberaba una palanca. El eje tenía una pequeña lengüeta a un lado que está inmovilizada por la palanca y cuando el cable se mueve, desplaza la palanca y libera la lengüeta. Eso hace que caiga un peso. El cable del peso está enrollado alrededor del eje. El peso cae muy deprisa, hace girar el eje violentamente y estas ruedas de acero, que tienen unas pequeñas muescas, rozan el material de ignición. Cuando las ruedas giran, rozan el material conocido como fragmentos de pirita y se produce una chispa. Esta chispa enciende la mecha del explosivo. Richard pone el modelo en manos de un experto en explosivos, Charlie Adcock. Este es el primer modelo de mina terrestre china que veo. Así que será interesante ver cómo funciona. Voy a llenarla de pólvora negra, que es el verdadero nombre de la pólvora. Es una combinación de nitrato de potasio, azufre y carbón, que es con lo que se cree que se llenaban en la época. El equipo de artificieros monta la mina de 700 años de antigüedad, empleando los mismos métodos utilizados por los zapadores de la antigua China. Armada. 3, 2,
1. La antigua mina produce una explosión lo suficientemente grande para causar víctimas, incluso muertos, 700 años antes de que la mina Claymore se utilizara en las guerras modernas. Incluso las minas Claymore que se usaron en Vietnam utilizaban un dispositivo muy simple, un alambre. Si alguien lo pisaba, se movía, detonaba y ¡bam!, volaba. Así que a todos los efectos, el propósito era el mismo que hace 700 años. Utilizamos exactamente la misma tecnología que usaban los chinos. La hemos adaptado a las técnicas y los materiales modernos. El efecto psicológico de las minas terrestres era tan valioso para los comandantes de la antigüedad como lo es hoy. Si alguien se encontraba de repente en medio de un campo de minas, el efecto desmoralizador en el enemigo sería inmenso. El efecto psicológico de las máquinas de muerte suele ser tan importante como su efecto real. Hay dos innovaciones que han cambiado el mundo, quizás más que cualquier otra en la historia: la invención de la rueda y la domesticación de animales. Hace 4000 años, en el mundo antiguo, ya existía un arma tecnológica que combinaba estas dos increíbles innovaciones: el carro. El carro era la élite de los medios de transporte para las tropas de élite. Los carros se utilizaban como taxis en el campo de batalla, no solo para llevar a los guerreros, sino también para relevarlos. Estaban delante de sus compañeros ganando fama y gloria ante todos. Pero cuando se cansaban antes de que quedaran exhaustos, llegaba su compañero. Llegaba, saltaba, cogía al hombre que había que llevarse y se iban de allí. Otras civilizaciones, como los egipcios, usaban el carro como plataforma móvil para los arqueros. El historiador militar Mike Loades está probando cuántas flechas puede disparar desde un carro mientras da una vuelta de 30 segundos en un estadio de la antigua Roma. Este estadio tiene 250 metros de largo. Eso significa que podría ser un escuadrón de 50 carros corriendo uno detrás de otro, dejando el espacio de un caballo entre cada uno. Yo he disparado 10 flechas. Eso son 500 flechas en 30 segundos. 1 millar de flechas por minuto es una barrera fenomenal. La ametralladora de un helicóptero Apache carga 1200 balas, pero dispara 625 balas por minuto. Es increíble que este moderno aparato de alta tecnología pueda ser casi igualado por esa antigua tecnología. Pero el carro lleva un problema incorporado. El motor del carro, el caballo, era un animal vivo. Por bien entrenado que estuviera, el animal podía asustarse o aterrorizarse al cargar contra el enemigo. Los caballos no siempre obedecían. Si podían, intentaban huir de la situación. Para superar esto, los ingenieros de la antigüedad desarrollaron un accesorio mortal. Alrededor del año 500 a.C., los ingenieros militares persas se dieron cuenta de que los caballos no permanecían junto a los soldados, sino que los sobrepasaban. Inventaron un dispositivo que aprovechaba eso: el carro con guadañas. En el Centro de Reconstrucción de Puy-du-Fou, Francia, expertos en ejércitos antiguos han creado un modelo de esa terrible máquina de guerra. El historiador militar y experto de renombre mundial John Naylor ha viajado desde Inglaterra para llevar a cabo pruebas sobre el carro para descubrimientos antiguos. Esta es una espada de gladiador romano. La espada dominaba el campo de batalla hace 2000 años, e incluso 3000 y 4000 años. Pero los antiguos tuvieron una idea para hacerla aún más eficaz. Decidieron añadir toneladas de carne de caballo, acero y madera para crear una máquina de matar. Pusieron guadañas en los carros. El resultado fueron 2 cuchillas de 1 metro que avanzaban impulsadas por una tonelada de carne de caballo a más de 30 kilómetros por hora. Era como una segadora gigante, pero destinada a destrozar personas. El concepto era simple pero eficiente.
Si los caballos se asustaban y adelantaban a los soldados enemigos, las cuchillas de 1 metro incorporadas a las ruedas los harían pedazos. Se coloca la guadaña aquí y esta es la parte que hacía tan eficaz al carro. Esto cortaba las piernas de los hombres, pero lo que las hacía tan eficaces eran los caballos, una pesada masa de músculos y huesos con gran fuerza, así que eran como un martillo con aristas afiladas, el tipo de cosa que destrozaría un grupo de macedonios. Vamos a experimentar con esta para tener una idea del poder que tenía esta arma. Para entender el poder de esta máquina de muerte, la primera investigación de John es averiguar la velocidad que puede alcanzar el carro. Un especialista acelera el carro alrededor del estadio. Este aparato es muy apreciado por los agentes de policía para poder sancionarnos. No sé si se puede poner una multa a un carro por exceso de velocidad, pero vamos a averiguarlo. Magnífico, ha alcanzado los 33 kilómetros por hora, ha rozado los 33. El problema son las curvas, donde ha tenido que reducir la velocidad, pero los caballos llevan una buena marcha. Genial, ha llegado a 38,5 kilómetros más por hora. Ha perdido velocidad en la curva. 38 kilómetros por hora es mucha velocidad con tanto peso. Estoy seguro de que cuando lo probemos contra objetivos sufrirá daños importantes. Una máquina de 1 tonelada y unos caballos corriendo a 38 kilómetros por hora. Debía de ser un espectáculo aterrador para la infantería enemiga. La hipótesis de los ingenieros persas era correcta. Se podía entrenar a los caballos para que corrieran al lado de los soldados enemigos y los hicieran pedazos. Bueno, he encontrado un valiente voluntario que está dispuesto a enfrentarse al especialista que conducirá el carro. Vamos a darle ventaja al carro para que los caballos vayan lo más deprisa que puedan y luego irá hacia el maniquí y esta guadaña intentará cortarle las piernas. Este es el experimento definitivo de un carro con guadañas. Eso ha sido fuerza bruta, fuerza bruta. Es como si te atropellara un autobús. No solo lo ha cortado como se esperaba, sino que además lo ha levantado por los aires. Y aún mejor, hemos usado estos bloques de hormigón para sujetar al maniquí y también ha tirado los bloques, con lo que pesan los bloques de hormigón. Esa es la fuerza que esas guadañas han ejercido en nuestro infortunado voluntario. Habría sido mortal. Pero los soldados antiguos no eran tontos. Sabían lo que podían hacer esos carros y verlos correr hacia ellos debía ser aterrador. Y si cuando se iniciaba el ataque estaban en primera fila, el impulso sería ir en otra dirección para intentar salvar el pellejo, porque si estaban en su trayectoria, eran hombres muertos. Si se rompía la formación, si el frente se disgregaba y los hombres huían, el ejército tenía un verdadero problema, porque un ejército es eficaz si mantiene la disciplina y el orden. Si se consigue romper una formación, se gana la batalla. Si los carros funcionaban, la victoria era segura. Al parecer el carro guadaña era invencible. Y se plantea la pregunta, ¿cómo defenderse de esta arma de choque? Fue el jefe militar más grande, Alejandro Magno, quien usaría la mejor defensa contra el ataque de los carros. Esto es un abrojo, y sabemos que Alejandro Magno los usó en Gaugamela contra los carros con guadañas de Darío, y de esta forma fue como los romanos también derrotaron a los carros. De cualquier modo que caiga, siempre cae con un pico hacia arriba. El pico se clavaba en las pezuñas de los caballos y detenía el ataque. Hemos pasado un día increíble en este fantástico escenario, jugando con carros con guadañas y viendo lo que pueden hacer. Y eso confirma lo que los antiguos escribieron y nos dejaron. Sabemos que era un arma con un poder enorme en el campo de batalla, pero ahora también sabemos que podía ser derrotado. No era el arma definitiva, pero sí una de las más letales. Pero de todas las máquinas letales investigadas por el equipo de descubrimientos antiguos, hay una que combina todos los aspectos esenciales de las demás.
Armada con cientos de catapultas y tripulada por miles de soldados, el mundo antiguo creó la mayor arma terrestre movible de la historia. Era tan grande y tan bien armada que incluso su nombre era más impresionante que el de cualquier otra máquina de muerte. Se llamaba Helépolis, la conquistadora de ciudades. Armas antipersonas, misiles tierra-aire, zonas minadas. Cada dispositivo militar tiene un nombre que revela su uso y su táctica. Y no había ninguna máquina en la antigüedad cuyo nombre indicara mejor su propósito que esta. La mayor máquina de muerte de la historia. Era tan grande y llevaba tantas armas que la llamaban la conquistadora de ciudades. El mes de junio del año 323 a.C. vio morir a uno de los generales más grandes de la historia, Alejandro Magno. En tan solo 8 años había expandido sus dominios y de poseer unos cuantos valles del norte de Grecia, se adueñó de todo el mundo conocido. Conquistó cientos de naciones, unos 5 millones de kilómetros cuadrados, una hazaña jamás lograda antes o después. Alejandro Magno había muerto. Quedaba un vacío de poder en el mundo conocido. Ese hombre había creado un vasto imperio y, por supuesto, la gran pregunta era, ¿quién lo heredaría? A su muerte, sus generales lucharon por el control de este imperio colosal y virgen. Había 3 poderes rivales que luchaban por el dominio del Mediterráneo oriental. Los macedonios dirigidos por Antígono y Demetrio, los seleucidas y los ptolomeos en Egipto luchaban por importantes posiciones estratégicas. El conflicto tuvo lugar en el Mediterráneo oriental. Por todas las rutas comerciales se transportaban joyas, especias de Oriente y cereales del fértil valle del Nilo a los centros urbanos de Grecia y Roma. Quien controlaba las islas controlaría el imperio. Y una isla en particular se encontró en el centro de la lucha por el poder de mayor alcance que vivió el mundo antiguo: la isla de Rodas. Rodas era el lugar perfecto para controlar el comercio por vía marítima. El comercio por vía marítima daba dinero y el dinero daba poder. En el 304 a.C., Demetrio el sitiador, líder de los macedonios, emprendió la conquista de Rodas. No sería fácil. Como la mayor parte de los principales puertos del mundo antiguo, Rodas era una ciudad fortificada y las fortificaciones reflejaban la importancia de su posición. Eran grandes, altas y de gruesos muros. No se podía saltar por encima de ellos, no se podían rodear, no había manera, había que hacer un agujero en las murallas. Demetrio propuso la construcción de la máquina de asedio más grande y poderosa de la historia: la Helépolis. Lo sensacional de la Helépolis fue la idea de construir una plataforma móvil tremendamente alta y fuerte que se pudiera acercar a los muros de la ciudad y utilizarla para derribar los elementos de la muralla, situar las tropas al lado y superar las defensas de la ciudad. La torre tenía 40 metros de altura y 20 de ancho. Así que el peso era tremendo. Debía de pesar más de 150 toneladas. Pero a pesar de su enorme tamaño, este coloso era sorprendentemente maniobrable. Contaba con 8 ruedas, cada una con un diámetro de 4,5 metros. En total, Demetrio necesitaba 3.400 personas solo para moverla. A bordo había un arsenal del que cualquier general de la antigüedad habría estado orgulloso. El poder armamentístico de la Helépolis era mayor que el de cualquier otra máquina de asedio de la historia, y estaba cubierta por el sistema de defensa más avanzado que se había inventado. 3 lados de la torre estaban cubiertos con planchas de hierro para que fueran a prueba de fuego. Richard Willey está investigando las propiedades antiignífugas del blindaje de la Helépolis. Tenemos descripciones aproximadas de los primeros escritores romanos, como Vitruvio, sobre la forma en que se construían esas torres. Lo que he hecho aquí es intentar simular la parte alta de la torre donde la construcción debía de ser más ligera. Así que, según Vitruvio, era muy importante que las medidas de estos postes fueran de unos 15 centímetros cuadrados en la parte superior de la torre. La construcción era muy robusta y por la parte de abajo eran mucho más fuertes. Los postes de la base tenían entre 40 y 45
46 centímetros cuadrados. Eran unos maderos muy gruesos. Pero, por supuesto, como se utilizaba madera, sobre todo en los climas calurosos y secos, eran muy vulnerables al fuego. Y por eso, Demetrio ordenó cubrirlas enteramente de placas de metal. Richard va a probar su resistencia a las granadas de fuego griego. Hemos hecho una versión ligeramente diferente del fuego griego. Esto es un sustituto de la nafta, con brea y otras sustancias oscuras y pegajosas. La idea es lanzarlas contra el blindaje para ver si estalla en llamas y ver si las placas lo soportan o si sufren algún desperfecto. Bueno, el blindaje parece estar haciendo su trabajo. No hay señales de que ocurra algo al otro lado de las placas de metal. Esta mega máquina letal parecía imparable. El tanque del mundo antiguo. Cuando los antiguos empezaron a diseñar estas complicadas máquinas de asedio, se enfrentaron exactamente al mismo problema que tenían los ejércitos en el frente occidental en 1914. La defensa era más fuerte que la ofensiva, no tenían movilidad, el enemigo estaba allí, pero no podían acercarse a ellos. Tenían ametralladoras, tenían alambre de púas, tenían artillería, pero cada vez que los hombres salían de las trincheras eran abatidos. Había que encontrar una manera de abrir un hueco entre sus defensas para que los hombres pudieran avanzar, sorprender a la infantería enemiga y mandar otra vez en el campo de batalla, y para eso necesitaban una máquina que resolviera el problema. Los innovadores de la Primera Guerra Mundial inventaron un aparato que cambió la guerra. La solución llegó de Gran Bretaña porque descubrieron que el nuevo tractor oruga desarrollado por los norteamericanos, equipado con unas planchas de blindaje y unos cañones ligeros navales, se podía convertir en un vehículo de guerra terrestre. Tenemos el equivalente de 1916 a la Helepolis detrás de nosotros. Es un tipo de tanque diseñado para un único propósito. Es un arma de asalto de corto alcance para misiones específicas con una sola función: la destrucción de las defensas enemigas fijas. Podemos hacer algunas comparaciones con la Helepolis, una máquina para una función determinada. Avanzaba, atacaba las defensas fijas, superaba lo mejor con que contaba el enemigo y daba a los hombres de la infantería la oportunidad de enfrentarse a ellos. Pero como los tanques de la Primera Guerra Mundial, la Helepolis tenía defectos. No se movía bien hacia atrás, era fácil de derribar. Si se cavaba una zanca lo suficientemente amplia caía dentro. Y como se tardaba mucho tiempo en mover una torre de 5 pisos con grandes ruedas de madera y cubierta de planchas de hierro, no sorprendían a nadie cuando avanzaban hacia las murallas. La Helepolis era demasiado grande y demasiado pesada para ser eficaz. Como no podía moverse con rapidez, no llegaba a tiempo en caso necesario, ni podía retirarse si era atacada. La Helepolis era una gran idea, pero por supuesto no funcionaba. Era demasiado grande, demasiado engorrosa. Hay relatos muy divertidos de los habitantes de Rodas que dicen que arrancaban las placas de metal de los flancos y prendían fuego a la madera. Era como un enorme elefante blanco. Demetrio abandonó la máquina y el asedio, y no consiguió conquistar Rodas. Y abandonó allí el equivalente a millones de euros en hierro y madera. Yo creo que la Helepolis habría sido más eficaz si hubiese aparecido de repente, si la hubiesen visto aparecer ante sus ojos. Pero Demetrio la construyó allí mismo, delante de las murallas de la ciudad. Tal vez se familiarizaron demasiado con ella, y Demetrio no consiguió provocar la sensación de terror que pretendía. Desde máquinas del tamaño de un edificio a aparatos que podían caber en un bolsillo, las antiguas máquinas de muerte eran tan diferentes como los hombres que las inventaron. Algunas fueron responsables de acabar con miles de personas. Otras funcionaban rodeándose de una atmósfera de terror tan poderosa como su potencial para matar. Muchos generales e inventores lograron construir armas letales, pero algunas fueron abandonadas. Sin embargo, otras se mantuvieron inalterables, usándose incluso en las guerras de hoy. Pero las investigaciones realizadas por el equipo de descubrimientos antiguos han demostrado una cosa. Incluso sin la ayuda de materiales modernos y la electrónica, los antiguos crearon un arsenal de máquinas letales capaces de producir miedo, miles de víctimas e intensificar el horror de la guerra.